Lo creamos o no, hoy era un día donde empezamos bastante verde, de repente caíamos casi un 1% y acabábamos con el Dow Jones a 200 puntos por encima de donde abrimos, ni más ni menos. Hoy era un día bastante sorprendente, de la misma manera que lo era el día de ayer. Y esto es un poco lo que nos hace preguntarnos a nosotros mismos cómo será de seguro este mes de agosto. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo a cómo cerraba el mercado Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, 0,5, 0,57, 0,50. Prácticamente todos estos tres mercados, tres índices prácticamente tocando o casi rozando máximos históricos. De nuevo el S&P 500 está ahí a puntito, el Dow Jones también ahí a puntito, nuestro Nasdaq todavía, bueno, quizás le falta un tanto más. Si entonces ahora nos pegamos un repaso a nuestros bonos, estos estaban en rojo pero no tanto como empezaron abriendo, y las petroleras tenían un buen día al principio, pero bueno, estábamos viendo que poco a poco la cosa se iba poniendo un poco más complicada, como estamos observando que sucedía. Nuestras criptomonedas, por otra parte, también tenían un día rojo, pero por lo general durante este último mes, como decíamos, tenían grandes rentabilidades, así que en principio no nos preocupa demasiado. Vamos con las noticias. Teníamos una noticia, bueno, hay demasiados earnings, por así decirlo, no nos vamos a centrar en todos, vamos a hablar un poco de los earnings de Alibaba, pero me quiero centrar en una noticia que teníamos de Moderna. Hoy las acciones de Moderna cerraban un 11% hacia arriba. Otra vez, pero por esta ocasión no era una razón por la cual lo podamos atribuir a la solución de esta situación, sino que era, no sé si lo estáis viendo, Granted Respiratory Syncytial Virus. Hoy Moderna está procurando una solución, o la FDA le está dando un Fast Track Designation a una solución de Moderna para que ésta la pueda probar de manera más efectiva y rápida. Entonces ya nos estamos dando cuenta que Moderna tan solo no es una jugadora de esta situación, sino que es una jugadora mucho más allá, y era algo que lo decíamos bastante antes de que Moderna se empezara a disparar. Cuando Moderna se empezaba a disparar y yo no he apretado el gatillo, obviamente ahora mismo después de ese 8% no lo voy a hacer, pero sí que me acabaría interesando entrar en algún momento en Moderna, sobre todo si le podemos dedicar un poco más de tiempo y estudiarla más a fondo. Me parece súper interesante esta nueva tecnología de mRNA, y no creemos tampoco que Moderna sea la única. Teníamos hoy también noticias de que Sanofi estaba comprando Biotech, no me acuerdo muy bien de la compañía, disculpadme, aquí lo anunciamos hoy a la mañana, y también tenía esta tecnología mRNA, con lo cual estamos viendo que es hacia donde está evolucionando, entre otros campos, entre otros bolsillos del mercado, este mercado de healthcare. Vamos ahora con noticias de Nvidia. Hoy AMD volvía a máximos históricos, 113 y 114 dólares, no seamos cerditos si tenemos posiciones de Nvidia, por el amor de Dios. Pero de AMD, pero Nvidia se venía hacia abajo, y si nos preguntamos por qué, bueno, pues aquí tenemos la razón. Resulta que Inglaterra, después de decir que, bueno, a lo mejor no le parece tan mal, que sí, que no, que tal vez, que nunca sabe, no se decide, está diciendo que a lo mejor va a acabar bloqueando el takeover de Nvidia por parte de ARM Corporation, porque puede suponer, digamos, un problema de seguridad nacional. ¿Pero tú te crees que somos tontos o qué? O sea, que le está diciendo a Nvidia que no, porque puede ser un problema de seguridad nacional, pero hace un par de semanas le vendías una también de tus semiconductores más importantes de toda tu industria a los chinos. Muy bien, Inglaterra, muy bien. No voy a decir que estoy sorprendido, porque sería mentira. No cabe callar, muy bien, los ingleses no lo están haciendo ahora mucho mejor, la verdad. En fin, que nadie se sienta ofendido. Los ingleses hablan de los políticos. En general, los políticos no me cambian. Robinhood se venía hoy a un 24% hacia arriba, por encima de los 32 dólares, de los 38 dólares de su precio de IPO. Muchas posibles especulaciones sobre por qué Robinhood estaba viniendo hacia arriba. En mi opinión, una de las principales es porque ARK Invest está comprando a mansalva. Cathie Wood es quien da las señales en este mercado, literalmente. No creo que sea única y exclusivamente por esto. Y la verdad es que me sorprendería ver a los Wall Street Bears comprar Robinhood. De hecho, no me sorprendería ver que estos se están comprando en corto. Finalmente tenemos noticias de que Lyft está creciendo su top line en un 125 comparándolo con el año pasado, puesto que obviamente, bueno, el año pasado no es que hubiese mucha gente utilizando Lyft. También, y no lo tenemos en las noticias, en los earnings de Alibaba, creo que es el único earnings call que he podido acabar hoy, teníamos algo que me llamó muchísimo la atención. Bueno, varias cosas que me llamó muchísimo la atención, no nos vamos a parar en todas ellas, pero una era donde decía la confianza que tenía el equipo directivo en la acción de Alibaba. Alibaba tenía pensado para este año recomprar hasta 10 millones de acciones, 10 millones de dólares en acciones, lo estaba incrementando un 50%. Esto es la confianza que estaba poniendo el equipo directivo en las acciones de Alibaba
Y así lo demuestra, anunciando un 50% extra de recompra de acciones. Por otra parte, estos también acaban reiterando su forecast para este año, con lo cual digamos que las cifras que estaban un tanto desorientadas durante este trimestre no implican que para este año acabemos donde tendremos que acabar. El único problema es que es una acción china. Y hoy mismo China, no sé si recordamos, pero comparaba las acciones o las compañías que se dedican al gaming, online gaming, etcétera, etcétera, con el opio del pueblo que... Uf, madre mía, cómo estamos. Tencent cae un 10%. Y poco después de ver que Tencent caer un 10%, digamos que este periódico que trabaja directamente con Xinhua o está afiliado a Xinhua, el periódico nacional chino, acababa modificando el wording, las palabras que utilizaba, ¿no? Y simplemente decía que era malo. Bueno, obviamente esto ayudaba, entrecomillado, a las acciones de Tencent, que pasaron de un -10 a un -6, -4, creo que acabaron el día. Pero obviamente lo que nos estamos dando cuenta es que China fundamentalmente desde dentro está cambiando, así que de nuevo me saco el sombrero si estáis invirtiendo en estas acciones, si estáis comprando acciones de Alibaba también. Como os digo, me parecen compañías macanudísimas, tengo muchísimo miedo por parte de su gobierno y ahora mismo no me estoy fiando en absoluto para nada de esto. Vamos pues a ver cómo cerraban los distintos sectores del mercado para hacernos una idea por dónde van los tiros. Aquí los tenemos efectivamente. Energía, aún petróleo cayendo por debajo de los $72, pero ya está por encima de los 69, cosa que no teníamos la semana pasada. 1,71%. Healthcare, también impulsado por Moderna. ¿Qué tanto por ciento tenemos de Moderna? Asset Allocation, Johnson & Johnson, Pfizer. Todavía no tenemos Moderna aquí, me llama mucho la atención. Johnson & Johnson se venía tanto arriba hoy, probablemente sí. Pfizer es quizás también que subiese demasiado, pero bueno, tenemos el sector de healthcare funcionando tremendísimamente hoy. Industriales y finanzas, además de materias. Los que no acababan de funcionar tanto eran Communication Services, Facebook, Google, los veremos ahora, Real Estate y Consumer Staples, un sector defensivo, además de Utilities. Vamos pues a ver cómo cerraban nuestras queridísimas acciones. Moderna, un 11%. Fijaros con qué cantidad de volumen se movía contra el final. Dios mío, $400. Bueno, se fue. Dejemos que vuelva y tendremos otra oportunidad. Seguro que el tiempo lo perdona todo. El tiempo lo cura todo. Pinterest parece que vuelve a recuperar cierto color a $60. Ya no estamos hablando de unos niveles de 57 menos, pero bueno, $60 no fue un earnings call bonito. No lo voy a... No es un sitio donde me encontraría cómodo. Quizás si estamos buscando cierta... No creo... No. Voy a pasar por parte de Pinterest. I'm sorry. Nucor, $106. Enhorabuena a todos los que tenéis posiciones en Nucor y sobre todo las que comprabais por debajo de $100, como veníamos diciendo. Micron Technology también se venía hacia arriba. Creo que tenía entendido hoy, incluso algunos de vosotros me lo preguntasteis, que Micron estaba reafirmando su recompra de acciones, además de anunciando dividendo, pero no estoy encontrando noticias de lo mismo. Micron 8 horas here de Tuesday, Micron Stopper Force. Sí, bueno, declara dividendo, ok. Aquí está, Micron kicks off dividend payments, shift to opportunistic share buybacks. Esto es lo que me refiero. Y por una parte tenemos que entender, share buybacks es algo totalmente macanudo. Obviamente esto nos está dando más valor. Resulta que cuantas menos acciones tengamos con la misma cantidad de beneficios que obtiene esta compañía, mayor serán sus beneficios por acción, menor serán sus valuaciones, por así decirlo, más subirá su acción, obviamente. Muchas veces que recompren acciones es muy positivo. Estamos viendo Micron ahora mismo, estamos esperando por parte de UPS a ver qué dice su board ejecutivo justo esta misma semana. Pero normalmente no me gusta tanto que recompren acciones o que no decidan vamos a recomprar acciones por X, Y y Z. Me gusta más que incrementen en niveles de CAPEX. Pero bueno, Micron, dividendo como el resto de semiconductoras, enhorabuena. Recomprando acciones no me parece una opción nada mala. ¿Dónde teníamos ahora Micron? Perdona, no lo estamos viendo ahora mismo. Estamos ahora corrigiéndose un 0,07%. Aún estos niveles de $80 me parece muy interesante. Tenemos que darnos cuenta de que Micron aún no hace un par de meses estaba casi estos $100. Podríamos estar hablando de estos $20 por acción de posible revalorización de aquí a 12 meses tranquilísimamente para Micron. Veremos cómo acaba evolucionando. Pero bueno,
Tenemos Kroger, tenemos Eli Lilly, que tienen unos resultados, pero resulta que al mercado le dice, bueno, pues tú como tienes la nueva medicina para el Alzheimer, pues te lo vamos a pasar. AMD llegaba hoy a 114, 115, por favor, no ser cerditos, ¿vale? No ser cerditos, pasemos por caja, hagamos cachín, ¿vale? US Steel, $25, se volvía a corregir. Esta vamos a tener que tener un poco más de paciencia. Más a largo plazo me gusta Nucor o me gusta Steel Dynamics, también la tenemos aquí, 2,77% hacia arriba, ya prácticamente recuperado estos niveles de $66, estos son los $2 por debajo. Simon Property Groups, de nuevo earnings, también macanudos, Alcoa, Occidental. Vamos entonces a ver dónde estaba la pupa, porque ya esto ya lo vimos demasiado. ATDS, no olvidaros de ella, nada. Clorox, resultados trimestrales bastante negativos. Nikola Corporation, la verdad es que no me parece sus resultados trimestrales, no... Siento que no tiene interés por mi parte y lo siento, tengo demasiado tiempo. O sea, tan solo tengo 24 horas en el día y no me la regalan. Microsoft Catalysis Take 2 de nuevo fail en los doble miss en los earnings. Corsair creo que también, si mal no me acuerdo, aunque el mercado de Corsair me puede llegar a interesar más, aunque aún si me interesara más miraría de adquirir Take 2. Ahora mismo está muy interesante Take 2. El único problema que le estamos viendo ahora a Take-Two es que el mercado dice, no, pero es que ahora mismo vamos a ver un reopening. Ahora mismo es cuando tenemos que comprar, y ya lo estamos viendo como vamos a ver ahora mismo, tenemos que comprar aerolíneas, tenemos que comprar cruceros, tenemos que comprar reopening, ¿de acuerdo? Nos tenemos que venir hacia arriba 1.83 Southwest Airlines, prácticamente los mismos movimientos por Delta Airlines. Pero después de que estas acciones empiecen a triunfar, en mi opinión no sería mala idea para nada volverse a meter en este tipo de acciones de gaming, pero sobre todo que tengan un background de crecimiento secular. No nos interesa meternos en una acción de high valuation como, por ejemplo, DocuSign, que no es el caso, pero imaginémonos que DocuSign se dedica a, no lo sé, Communication and Services. A lo mejor no nos interesa tanto meternos en DocuSign simplemente porque es una aplicación de social media. Nos interesa DocuSign porque tiene detrás un mercado de crecimiento secular. En este caso, para DocuSign será el mercado de work from home, ¿de acuerdo? O un trabajo híbrido, podríamos hablar más. Zoom, Cisco, todas estas compañías me parecen súper interesantes. Vamos entonces a seguir trepando desde abajo, a ver si tenemos algo que nos llame tremendamente la atención. Spotify, Book, China, obvio, Bumble $48. Oh. Li Auto, Wynn Resorts a 95. Hey, esto es una de las cosas que quizás más me gustan. Ahora mismo al mercado le está dando un miedo tremendísimo meterse en Wynn. Mañana tenemos earnings por parte de MGM Vegas, tenemos earnings por parte de Wynn y tenemos otro de Vegas que ahora mismo no me acuerdo. Esto nos va a dar una visión muy clara de cómo lo está haciendo Vegas y cómo lo hará Vegas contra final de año. La única preocupación real que tenemos por parte de Wynn no está en Vegas. Vegas me preocupa cero. Por otra parte, Macao también me preocupa cero, pero entiendo que al mercado lo que le esté preocupando ahora es que China no llegue a firmar el recontrato de estas dos propiedades que tiene Wynn en Macao, ¿de acuerdo? Palace y Wynn Macao. Esto es bastante improbable que suceda, las propiedades tendrían que ser refirmadas contra mediados del año que viene. Todavía nos quedan 12 meses y estamos hablando de una acción que... Hombre, no sé, si nos vamos ahora con sus ¿dónde están aquí? Si nos vamos ahora, obviamente, con sus valuaciones, nos encontramos, Bernardo no genera beneficios, no nos equivoquemos, de los últimos 12 meses no generaba beneficios, pero esta es una señorísima compañía y me encanta su equipo directivo, no es la primera vez que hacemos tremendísimo cachín con Wynn Resorts. MGM, bueno, con Las Vegas en general. Las Vegas Sands, me preguntabais hoy, algunos de vosotros, no me acuerdo exactamente por qué no me interesa tanto Las Vegas Sands, pero no me interesa. No me acuerdo por qué, I'm sorry, si me acuerdo os lo digo. Está a $7 de mínimos, no voy a decir mínimos históricos, pero de mínimos del gran crash de la situación. Continuamos entonces subiendo, tenemos a NIO que reportaba unas ventas de vehículos un tanto inferiores versus a Li Auto y XPeng. Algunos empiezan a anunciar que esto es por culpa o gracias a Tesla, lo cual haría ver muy próximamente durante los próximos días, quizás este fin de semana o antes de este fin de semana, espero, que los números de Tesla para este mes de julio son tremendísimamente positivos, lo cual podría hacer un catapunchispum en la acción de Tesla. Como vamos a ver, hoy no se comportaba de manera súper positiva, aunque llegaba a venirse un 3% hacia arriba durante el día. Lemonade, 86, déjate ir. Penn National, Mastercard.
Mastercard es una acción que me está llamando mucho la atención. Mastercard, American Express, Visa, todas estas compañías normalmente no me gustan, pero hay algo que me gusta y es que cuando acciones como PayPal, Square reportan algo positivo, como pasaba ayer con PayPal, fijaros lo que pasaba con Mastercard sin noticias. Mastercard no tenía nada de noticias. Nada, ninguna. Y Mastercard ayer empezaba a caer desde los 389 y hoy cerraba en 367. Mastercard sin noticias, solo con la noticia de Square, perdió $22 por acción. Mastercard me parece una tremendísima oportunidad para invertir en un reopening con cierto flair a finanzas, que también se tendrá que ver, se tendrá que venir de manera positiva una vez que la Fed probablemente para el mes nos diga cositas. American Express no tenía estos movimientos tan agresivos. American Express hablábamos de ella hace un par de semanas, hace un poco más tiempo hablábamos de ella también en el grupo, y tenemos aquí también a Visa, que tenía el mismo tipo de movimientos. Pero muy interesantes, tenemos que pararnos un poco con las mismas, a ver qué nos pueden decir, a ver cuánto cachín podemos hacer. Más China, más cruceros. Levi's, teníamos ayer un upgrade a $38. Levi's, Lululemon, Nike, Under Armour, sorpresa de resultados trimestrales, no sé si viste la acción. Under Armour, aquí lo tenemos, 7%. Lo veníamos diciendo antes de estos resultados trimestrales que muy probablemente pegara una sorpresa. ¿Por qué? Porque obviamente Nike, sorpresón. Lululemon, sorpresón. Levi's, sorpresón. Todas estas compañías de retail están pegando un tremendísimo cachín. Estas todavía les va a quedar todo lo que nos llega por delante back to school, pero ojo, porque no es solo back to school, es back to school con child tax credit. Esto es back to school con mamá y papá por cada niño, por cada niña que tengan entre 6 y 17 años cobran $250 y si es menor de 6 años $300. No sé si son estas cifras exactas o si son 200 y 250, pero creo que son 250 y 300. Y obviamente este dinero va a acabar, entre otras posiciones, en Under Armour, en Levi's, en estas compañías que se utilizan, pues obviamente para vestirse. Nike, Foot Locker también me parece una posición interesante, pero bueno, no me acuerdo de sus resultados trimestrales. Aparecían la semana pasada, si mal no me acuerdo. Alibaba acababa el día intentando trepar en positivo. Es China, no puedo, aunque me guste. Royal Caribbean, de Real, no tenemos gran cosa interesante. Foods tampoco se venía en ninguna parte. Square hoy empezaba casi el día en verde, pero bueno, cae un 1%, casi normal después de venirse tremendísimo día que pasaba ayer. ¿De qué? De $250, $280, $30 por acción. Starbucks tampoco lo pasaba muy bien. Después de estos años parece que estamos teniendo un pequeño sell-off, un pequeño take profit. Este gráfico me parece muy similar al de Amazon, pero sin duda Starbucks es otra de mis acciones favoritas con lo que respecta a restauración. Roku también se viene estos $417, quizás si nos interesa un poco más a largo plazo. No me parece mal la posición. DocuSign un poco más de lo mismo, pero se fue, la estábamos mirando a estos precios de $200, un 50% ya no vamos a tener esa suerte. GoodRx, esta es una compañía súper interesante, a lo mejor acabamos haciendo un vídeo de ella. Esta es una compañía que es una aplicación, prácticamente pones qué medicamento necesitas en Estados Unidos y te dice qué farmacia pues lo tienes a un precio más barato. Y normalmente los clientes se ahorran muchísimo dinero con la misma, porque estos clientes no están comprando un medicamento, están comprando un tratamiento, con lo cual la cantidad de cachín que se ahorran es tremendísima. Los riesgos que tenemos obviamente son los competidores. Walmart se está metiendo poco a poco en el mercado de healthcare también, en el mercado de farmacéutica, Amazon, pero me parece muy interesante y quizás me puede parecer interesante para una compra, una adquisición, alguien que la quiera integrar. Capitalización de mercado de $12.000 millones, no me parece extraordinariamente cara. Ayer veíamos como Square estaba comprando así a toca-teja $29.000 millones. Bueno, Constellation Brand también me encanta, Qualcomm, problemillas con Google, Foot Locker. No teníamos hoy grandes pupitas, pero hoy fue un día muy caótico. Fue un día interesante, pero fue un día caótico sin grandes noticias. Estamos viendo que el mercado se está moviendo sin que tengamos una notición. Nos estamos esperando ahora al plan de infraestructura, pero aparte del plan de infraestructura, la reunión de la Fed, las
cifras de inflación que nos estamos esperando por parte de agosto, que sabe Dios cómo saldrán, y bueno, todas estas noticias macroeconómicas, estos días, ayer y hoy, no tuvimos ningún tipo de noticia, y el mercado, como se estaba comportando, es bastante irracional, es muy volátil, con lo cual me espero lo que decíamos, que muchos hedge funds estén ya fuera del mercado, hayan vendido todo, porque históricamente agosto no es un muy buen mes, sobre todo después de estas grandes revalorizaciones year to date. Y otra cosa que me imagino es que hedge funds que hayan vendido todo y no se quieren marchar de vacaciones, lo que estén realizando es inversiones de intradía, con lo cual estamos un poco, acabaría justificando esta volatilidad que estamos viendo. Abrimos en verde, nos venimos en rojo, volvemos a verde. Es un poco confuso. Bueno, estamos viendo Tesla acababa plana, 0,01008. No se fue a ninguna parte. Apple estaba en verde, pero bueno, ya no os voy a decir nada porque estaban en verde, se venían hacia abajo, se volvieron a venir hacia arriba. Acabábamos 1,26% para la señorita Apple. Facebook un poco más de lo mismo. Bueno, acabamos en 0,2%. Tenemos Google. También acabaríamos en rojo. No, en 0,21, pero ahora mismo sí estamos en rojo. 0,10. Microsoft la tenemos a 0,81 y Amazing Zoom la tenemos a 1,04. Menudo palo para Amazon. Pero de nuevo, si estamos buscando una inversión segura y rentable a largo plazo, Amazon sería el sitio a mirar. Facebook, PayPal, no me malinterpretar, también me encanta, pero no son Amazon. No tienen su ex CEO, no tiene un cohete más grande que el de Virgin Galactic. Y dice que da igual. Vamos entonces ahora a echar un vistazo a GM. Vamos a ver cómo estaban nuestros vehículos. GM 1,49, bastante bien. Tenemos aquí a Ford Motors ya por encima de estos 14, ahora mismo a $14, todavía un 28% de posible revalorización de aquí a 12 meses para este precio objetivo de 18. Y si le echamos un vistazo vamos a echar un vistazo a Boeing. A ver qué tal está Boeing. Tengo pelos de Dudo en la nariz. Madre mía, Dudo, estás en todas partes. Boeing acababa el día en casi un 2,30, 1,66% hacia arriba. Y de la misma manera General Electric, después de su reverse stock split, hoy sí. 2,45 hacia arriba, dio lo paje. Directamente entonces, bueno, ya veíamos nuestras aerolíneas, estaban bastante bien, pero sin grandes movimientos y sin escribir a casa. Directamente entonces ahora con nuestras directamente ahora con nuestros cruceros, sin irse a ninguna parte, manteniéndose, como decíamos, entre estos 20 y $23. Estaremos aquí hasta que tengamos pico para situación, hasta que la FDA le dé luz verde afuera de uso de emergencia a estas soluciones y hasta que quizás Pfizer acabe sacando una tercera dosis con Moderna, etcétera, etcétera. Vamos entonces ahora a una compañía que me gustaba mucho, todavía la tengo en portfolio, tengo ciertas posiciones, ya no tengo la posición que tenía al principio, la acabamos vendiendo un poco por aquí arriba, no me acuerdo. DuPont. Y estoy pensando si comprar más DuPont. Los resultados trimestrales no eran malos. Caso contrario, eran buenos, me gusta. No me extrañaría que esta compañía llegase bien por encima de estos $85 de nuevo. Estaríamos hablando de unos posibles $10 de revalorización. Y si, bueno, cogemos estos $10 y lo dividimos entre 74, que está ahora, y lo multiplicamos por 100, pues nos da un 14% aproximadamente de revalorización. For you, for free, for guapa. Además que, bueno, DuPont paga un dividendo macanudo, que ya no está tan macanudo como estaba, 1,61, pero todavía es una rentabilidad superior a la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos de 10 años. Dow Chemical, no estoy muy seguro de hacia dónde iba Dow Chemical hoy, efectivamente sí que un poco el mismo. Nucor, $106, ya la tenemos aquí arriba. US Steel también la veíamos venirse hacia arriba un 3%, casi $26. Linde hace bastante que no la miro, pero tuvo un buen rally durante estos días. Aquí está $310. No es momento de comprar Linde, en mi opinión, pero bueno, es una compañía que sí me gusta mucho. Y finalmente vamos a ver rápidamente estos semiconductores. AMD, por favor, pasar por cajiña, no vender todas las posiciones, ¿vale? No me estoy refiriendo a que tengamos que soltarlo todo, pero soltemos posiciones de AMD si hace $70-80 que la tenemos, ¿vale? Con el tema de Nvidia, algo que me llama mucho la atención, fijaros que Nvidia al final cerraba el día en verde después de estas noticias que comentábamos que Inglaterra pues probablemente ponga más problemas de los necesarios para este Amgen Corporation. Fijaros que al principio del día llegamos por encima de $200, luego nos veníamos abajo hasta 192, $10 de diferencia y finalmente acabamos el día, bueno, ligeramente en verde, 0,3365 céntimos. Esto a mí me está diciendo que el mercado ya tampoco es que se espera que Nvidia acabe adquiriendo ARC Corporation. Y he aquí lo bueno.
Nvidia está ahora aproximadamente a estos $200. Imaginémonos que Nvidia llega contra final de año, principios del año que viene a $210. Algo bastante plausible, $10 hacia arriba. Tampoco sería una locura, sería tan solo un 5% para Nvidia. Vale, después de este rally, discutible o no, quédate los 200. Si entonces ahora mismo el mercado no se estima después de estas noticias malas para la adquisición de ARM Corporation y Nvidia acabar en 0,33 positivo, el mercado nos está dando una señal muy clara, nos está diciendo, hey, da igual lo que digan de ARM Corporation, no creo que Nvidia acabe adquiriendo ARM Corporation, lo cual el upside que tenemos si ARM Deal es capaz de integrarse con Nvidia o Nvidia es capaz de adquirir ARM Corporation podría ser de, no es broma, del 50%. Nvidia podría llegar a los $300. Nvidia sí es capaz de adquirir ARM Corporation. Ya es la líder indiscutible, pero todavía digamos tenemos estas competidoras por aquí que poco a poco se van acercando, que van creeping in, como AMD sobre todo. Pero si adquirimos ARM Corporation, esto ya es un game over en mi opinión, para todos los semiconductores, al menos durante varios años, sobre todo con la grandísima ventaja que tiene Nvidia en su bolsillo de inteligencia artificial. Pero bueno, no nos vamos a liar, que tengo la impresión ya que ya me estoy liando demasiado. Vamos entonces a echar un vistazo muy rápido a Micron, que se venía casi 4% hacia arriba, Broadcom 0,44, Marvell, la tenemos aquí, 1,21, tremendísimo día para las semis, quizás no tanto para Qualcomm, no, acababa en rojo, y Skyward Solutions acababa en verde, pero todavía está muy interesante, $188 de veras, que me parece muy interesante para Skyward Solutions, sobre todo teniendo en cuenta de que esta compañía está también en el epicentro de un nuevo mercado que está a punto de empezar a expandirse y su TAM, su Total Addressable Market, va a empezar también a crecer como la espuma, puesto que estamos hablando de 5G, que casi empezamos, pero estamos muy lejos de realmente haber empezado. Dicho todo esto, señores y señores, espero que hayan tenido tremendísimo día de cachín. Espero que ya le hayan dado al botón de suscribirte, campanita, botón de me gusta, y que hayan visitado el link de la descripción del vídeo, donde tenemos la oportunidad de unirnos a nuestro grupo privado Discord, donde efectivamente todas estas cosas compramos, vendemos acciones, cuando compramos, cuando vendemos, traemos noticias, traemos análisis de diferentes analistas, traemos vídeos privados, 4 live streams al mes, normalmente los sábados, donde realizamos, bueno, qué movimientos realizamos, cuáles son las tasas de inversión aquí, cuáles son las tasas de inversión allá, precios objetivos, etcétera, etcétera. Señoras y señores, como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias por darle ese botón de me gusta, ayuda muchísimo, se lo agradezco de todo corazón.